Bienvenidos a Hoy Responde. José Luis López de Linares es director y productor e Hispanoamérica es su próxima producción que está a punto ya de estrenarse. Señor López de Linares, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ¿Cuándo ti se por estar aquí. estrena Hispanoamérica? Se estrena el 12 de abril. El 12 de abril. ¿Y qué tal va? ¿Qué tal van los nervios del preestreno? Todo controlado. Todo controlado. Dando los últimos toques a la película, que todavía no está, estamos acabándola. Ajá. Y bueno, pero ya está anunciada en los cines, ya estamos haciendo la preventa de entradas y va muy bien. Bueno, ¿qué es este documental, Hispanoamérica? Pues Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza, que es el subtítulo que le pusimos, a la vez es una llamada a que los hispanoamericanos, que somos más de 550 millones, seamos conscientes de lo que somos una civilización distinta a las otras. Y eso, pues, tiene muchas ventajas y quizás algún inconveniente. Ajá. Pero desde luego no somos conscientes de las ventajas que tenemos, del patrimonio que tenemos en común, que no va más allá de la lengua, patrimonio artístico como ninguna otra seguramente civilización tiene, y hay un patrimonio religioso que es impresionante. O sea, somos una comunidad porque somos 550 millones de católicos. Ajá. Creamos o no. O sea, Ajá. eso ya quizás es otra cosa, ¿no? La fe, pero desde luego nuestra cultura es católica y la compartimos, y eso lo ves cuando viajas por América o cuando vienes aquí, ¿no? Y bueno, la película es un poco recordarnos o dar a conocer eso. Es un descubrimiento también, es un descubrimiento de América. Ajá, sin duda, porque ha sido rodada en varios países, participan numerosos expertos, historiadores de allí, precisamente, y también de aquí, y llega después del enorme éxito que tuvo, que yo creo, no sé si marcó el camino España, la primera globalización, ¿no? Sí, por supuesto. En España, la primera globalización, bueno, había un porcentaje, la mayoría, el 80% eran historiadores españoles, en esta es al revés, el 90% son americanos. He creído que sea así, o sea, que hay igual que aquí ha surgido un movimiento de recuperación de nuestra historia, digamos, está pasando lo mismo en la América hispana, ¿no? Entonces ahí en México hay un movimiento muy fuerte. Son minoritarios, claro, la presión oficial es grande, pero es un movimiento espontáneo, que no es político, que se mueve por gente que muchas veces son francotiradores, o sea, que salen porque creen que tienen que hacerlo. Y bueno, también se trata de que nos conozcamos, de que unamos esfuerzos y que... Y en esa... Ahora hablaremos de ese proceso que se está produciendo allí y que probablemente también es necesario aquí, pero la historia de España se ha escrito fuera. Por supuesto, la historia de España y la historia de Hispanoamérica se ha escrito fuera, o sea, como quiénes son los grandes especialistas en la cultura peruana, en las universidades de París o de Londres o las universidades americanas, ¿no? Estadounidenses, quiero decir. Pero no, realmente no. Y aquí es lo mismo, aquí hubo 100 años durante los que nos escribió Historia de España, o sea, más de 100 años hasta la historia de Modesto Lafuente. O sea que no, por supuesto, la historia la ha escrito el enemigo. Quienes no nos quieren bien. Exacto. Por ejemplo, la famosa leyenda negra. No es que ya no se trata de querer o no, sino que en el mundo, en la geopolítica, en la política internacional hay intereses. Claro. Y este relato de la leyenda negra, ahora entraremos en detalles, pero este relato de la leyenda negra aquí, ¿por qué lo compramos? Bueno, no vamos a entrar en política, pero no. particularmente lo compra la izquierda, esa es la realidad. Lo que pasa es que yo creo que ha habido es una campaña de marketing, como dice Marcelo Gullo, extraordinaria. O sea, que se tenía... O sea, entonces, en la que se ha invertido y se invierte mucho dinero en medios para mantener esa leyenda viva, ¿no? Porque es una herramienta extraordinaria para todo el que quiera romper, ¿no? O sea, la leyenda negra se fabrica como
una gran mentira con un fin político completamente, que es romper el imperio español, ¿no? Y de ahí en adelante se mantiene la leyenda negra para evitar que aquello se vuelva a juntar, porque somos una comunidad que está hecha. O sea, no hay que hacer una comunidad, o sea, que es el problema, está hecha. Simplemente no somos conscientes de que lo somos. Claro, entonces, es un invento básicamente anglosajón. Por supuesto, es un invento anglosajón, porque hasta el siglo XIX, hasta que los ingleses no intentan, bueno, conquistar Cartagena de Indias, fracasan con la defensa de Blas de Lezo, y luego intentan conquistar Buenos Aires en 2 invasiones sucesivas, también fracasan. Entonces ya abandonan la vía de enfrentamiento directo militar y crean una vía de inteligencia, ¿no? Ajá. Claro, escuchamos, por ejemplo, aquí al ministro de Cultura, al señor Urtasun, hablar de lo de descolonizar los museos de España, pero aquellos dominios no fueron colonias. Por supuesto, nunca fueron colonias, fueron virreinatos y provincias. Estaban las colonias bueno, es lo que fueron las colonias inglesas, las colonias francesas, alemanas y holandesas. España no tuvo colonias, no se puede hablar de colonialismo, era una organización imperial completamente distinta. Los virreinatos no fueron nunca colonias, o sea que... Donde además desde el primer momento la reina Isabel se preocupa por los derechos de los... aunque la esclavitud era legal en Castilla, se preocupa por los derechos de los indígenas, se preocupa por el mestizaje, que es probablemente la clave fundamental, ¿no?, junto a la evangelización de la llegada de España al Nuevo Mundo, ¿no? Te das cuenta que no hay otro continente mestizo en el planeta, o sea que no hay un continente que haya parecido a la América española, no hay otra cosa parecida, o sea que, y eso, el impulso fantástico lo dio la reina Isabel, que fue la que de alguna manera marca el camino de lo que después fue. O sea, ella, sin haber conocido la inmensidad del mundo que acaba de descubrir Colón, sin poderse seguramente ni siquiera ser capaz de imaginarlo, ya con una intuición magnífica sienta las bases de lo que será luego, porque luego al final todas las monarquías siguió ese impulso de Isabel. Ajá. En primer lugar, desde el punto de vista incluso legal, ¿no?, en Salamanca. Totalmente, sí. Ella, bueno, digamos, pone las bases de lo que fue todo lo que vino. O sea, dice que los indígenas nunca no serán esclavos, y que además que se casen españoles con indias y indios con españolas. Y lo dice así de claro. Lo cual quiere decir que eso no era una colonia, sino que era parte del reino de España. El mestizaje es algo y la evangelización, que es algo que no se produce en ningún otro fenómeno, en este caso voy a llamarle colonial, sí, ¿no?, ni con los ingleses, ni con los belgas, ni con ningún otro, ¿no? No, la evangelización es un hecho extraordinario, es una hazaña de esas que no somos, tenemos que ser conscientes y pensar un poco cómo fue aquello. O sea, bueno, iban allí, como por ejemplo los jesuitas en la selva de Bolivia, que hemos estado rodando allí, en las misiones, lo que fueron las misiones jesuitas. Estos tíos llegan allí a la selva y en una generación o menos, 20 o 30 años, pasan del neolítico a tocar, a tener orquestas barrocas. O sea, a tener unas orquestas completas en la selva, a poder ser capaces de leer una partitura, de tocar música, a tal punto que, claro, el instrumento ahora popular y más indígena en la selva de Bolivia es el violín. Entonces, bueno, tienen que pensar de dónde vino el violín, ¿no? O sea, que no... Que no es casualidad. Que no es casualidad. O sea, que no es ninguna casualidad. Y eso se produce, ese proceso de la evangelización tiene una parte espiritual, pero tiene una parte también efectivamente de ilustración y de cultura, ¿no? De llevar la cultura, la ilustración y la lengua, ¿no? La lengua. Y, por supuesto, la cultura, la ilustración y la belleza. Y un sentido de la belleza que es fundamental. O sea, porque tú ves en un pueblecito del Perú, a 3 horas de Cusco,
un pueblecito muy pobre, muy sencillo, con casitas de adobe, de repente una iglesia con unos tesoros, con 2 órganos, con de los primeros órganos que llegaron a América, se conservan allí, con una riqueza, un barroco extraordinario. Y dices, bueno, a lo mejor para evangelizar les había bastado con 2 guitarras y una... Pero no, o sea, realmente es impresionante, ¿no? Porque claro, se habla del genocidio, dice la leyenda, pero claro, llegamos allí y eso, creamos ciudades, creamos hospitales, creamos universidades incluso allí antes que aquí, en algunos otros Sí, en sí, Europa, sí. ¿no? Bueno, ahora estamos en un proyecto muy interesante que es la Universidad de Alcalá, Cisneros, cuando está construyendo la ciudad universitaria de Alcalá de Henares, al mismo tiempo está construyendo Santo Domingo, o sea, la ciudad de Santo Domingo. Entonces hay una similitud tremenda entre el casco antiguo de Alcalá y cómo se construye la ciudad, el tejido ciudadano de la ciudad de Santo Domingo, con la primera universidad de América, ¿no? Que es paralela a la de Alcalá. Que estamos hablando de finales del siglo XVI. Sí, claro, finales del Del XVI, 1500, pero... no, sí, no, bueno, mucho antes, 1530, 1500... Por eso, Sí, sí. primera mitad del siglo XVI, cuando en Europa había universidades que no se habían creado en No, por otros supuesto. países. Y se crean paralelamente, por ejemplo, Santo Domingo con Alcalá, o por lo menos las similitudes, Sí, dice, sí, son enormes, ¿no? sí, están alimentadas del mismo... Bueno, Cisneros es el que dirige las dos cosas. Ajá. Y luego lo del saqueo, ¿no? La historia del saqueo, pero dice usted llega a un pueblecito modesto del Perú y te encuentras una iglesia llena de enormes riquezas. Para saquear se quedaron allí, ¿no? ¿O qué? Cuando uno viaja por América se da cuenta de que esa realidad destroza el relato de la leyenda negra. Sí, por supuesto. La realidad que se vive es completamente al revés de lo que cuenta la historia oficial, ¿no? Se intenta olvidar los 300 años de virreinatos y es lo que está presente en la sociedad americana por todos lados. Y como dice en la película Guadalupe Jiménez Codenach, México el virreinato de Nueva España fue el primer productor mundial de plata del mundo y México lo sigue siendo. Y ahora las compañías canadienses, totalidad casi canadiense de toda Hispanoamérica, se llevan en 3 años más plata que en los 300 años de virreinatos. Sí, ¿no? O sea, que eso de esquilmar la plata no tiene ningún sentido. O sea, México sigue siendo el primer productor de plata del mundo. O sea, y ha seguido siendo desde que las minas que cuando empezaron a encontrar plata allí. O sea, Porque escuchamos, por ejemplo, al señor López Obrador, las diatribas del señor López Obrador, y usted dice, por ejemplo, cómo en México y en otros países hay historiadores, intelectuales, escritores que empiezan a rebelarse, pero que son casi una excepción respecto a una especie de ambiente general, ¿no? Sí. Sobre todo de la política, ¿no? Pero la decadencia de México, en todo caso, por decir así, llega con la independencia, ¿no? Las cesiones a Estados Unidos, las cesiones de riquezas, la corrupción política de los nuevos políticos, ¿no? del México independiente. El México, la Ciudad de México y Lima quizás fueron ciudades mucho más ricas que París y Londres. En aquella época. La decadencia viene después, cuando se empobrece. O sea, era un territorio inmenso, ¿no? Con 3 virreinatos, con una moneda común, que era el Real de 8, que era la moneda de curso internacional, o sea, para negociar con China solo podías usar la plata española. Y eso se convierte en 20 estados distintos, uno tan pequeño como El Salvador, con una moneda, cada uno con su moneda, con fronteras, que comienzan las guerras entre ellos, y cuando había habido 300 años de paz en todo el imperio, y de repente, claro, y además, anegados en deuda con Inglaterra.
O sea, de dónde empieza la decadencia Cediendo de territorio con Hispanoamérica. Estados Unidos y cediendo Bueno, riquezas a Estados más de la Unidos. mitad de México pasa a manos de Estados Unidos. O sea, el 60% del territorio mexicano lo pierde México a los pocos años de la independencia. ¿Qué papel tiene España en Estados Unidos? Porque nos da la sensación, a veces tenemos la sensación de que no es tan intenso como en otros, pero me ha llamado la atención cómo alguno de los que intervienen en el documental lo dice de forma muy específica, el famoso pipi del séptimo de caballería. Sí. Decía, esto no es para evangelizar, esto es para cargarse a los indios, vamos, ¿no? Sí, sí. Lo dice de forma muy expresiva. ¿Qué papel tiene España en Estados Unidos y qué papel cuando los colonos, eso sí, ingleses y europeos van avanzando hacia el oeste, se produce? Bueno, lo que han contado es todo mentira. O sea, cuando parece que los colonos que iban hacia el oeste iban a descubrir un territorio ignoto en el que no había puesto el pie nada, ninguna civilización, cuando muchos de los indios hablaban español y muchos eran católicos. Había toda una organización y un trabajo de siglos en Estados Unidos. Y lo puedes ver ahora, vas a Nuevo México, y es que no hay una sola ciudad, ni una calle que no tenga un nombre español. Nuevo México es... no hay un nombre de un pueblo en inglés. Ahora, bueno, algunos que eran españoles los están poniendo el nombre original, Apache, o de la tribu que fuera por allí. Pero digamos, no hay nada. O sea, que la presencia en Texas, en Nuevo México, en California... es en la Florida. Y en la Florida, por supuesto, claro. O sea, que es brutal. O sea, ¿no? Y esa es algo que está, bueno, está también ahí oculto, está como... Hay un cierto movimiento, esto que se llama la cultura woke, ¿no? Que incluye determinadas, es como una especie de coctelera que ha comprado también el mensaje del indigenismo, de la leyenda negra, pero claro, se producen universidades de marcado carácter anglosajón, como es natural, universidades del este y del oeste de Estados Unidos, pero que dice usted, prefieren ponerle el nombre de apaches antes que ponerle un nombre español, quizá para expiar sus pecados con los apaches, pregunto. Sí, claro, por supuesto, y bueno, que se trata de eso, de no reconocer, ¿no? De olvidar esos años, bueno, lo cuentan los mexicanos, pasa en México, ¿no? La historiografía oficial va a lo que sea los niños del colegio, que va del esplendor mexica a la independencia. O sea, hay 300 años que son de opresión, de esclavitud, de oscuridad, de inquisición, cuando es mentira, la inquisición nunca actuó en América, no podía actuar contra los indígenas, o sea, estaban fuera legalmente la Inquisición no podía hacer nada ahí, o sea, no tuvo, o sea, es todo una sucesión de mentiras increíble. Porque el relato de todo esto parte de la idea de que, bueno, aquello era una tierra fantástica de paz, lleno de grupos indígenas que vivían en armonía y de forma casi mucho más culta y civilizada que nosotros. Luego llegamos nosotros, que los esquilmamos, saqueamos, matamos, horrorizamos, y luego ya llega la independencia. Claro, Este es el relato básico de lo que se ha intentado. Pero la historia del mundo no se entendería sin la historia de España. Por supuesto, no sé. Y al mismo tiempo tú no puedes comprender nada de la historia de España sin la historia de América. O sea que yo creo que está mal planteado eso, dividir la historia en la universidad en Historia de América e Historia de España. O sea, es imposible entender una sin la otra, ¿no? Ajá. ¿Qué ha descubierto? Pues han sido meses allí, trabajando. ¿Cuánto tiempo han tardado en...? Bueno, el rodaje ha sido aproximadamente un año. Un año. Un año y un poco más, pero bueno, hemos ido haciendo viajes de ida y vuelta. No es que hemos estado ahí yendo de un sitio a otro, no, íbamos a Estados Unidos y volvíamos, íbamos a
a Bolivia Ajá. y volvíamos, o sea que... ¿Qué ha más sido- le ha impactado de este? Porque este ha sido un rodaje más corto, creo, que el de España. Primera Bueno, globalización. ha sido más O corto. un trabajo general, digamos. Sí, bueno, claro, es que, bueno, primero que en España la primera globalización nos pilló La pandemia. esto en medio y también, bueno, pues complicó algo las cosas. Pero también fue un trabajo más en que la investigación la teníamos que ir haciendo sobre la marcha, o sea que no... y en este ya, bueno, ya habíamos identificado más la gente, los colaboradores, los historiadores, Ajá. o sea, teníamos un trabajo avanzado y en ese sentido. El otro fue un trabajo, bueno, haber hecho la primera organización nos ayudó a centrarnos Ajá. en esto. La película es como una segunda parte, de alguna manera, ¿no? Ajá. En la que ya no hablamos ya tanto de leyenda negra, digamos, ya está bien, ya lo hemos Sí. intentado, sino hablamos en la película lo mostramos más que hablamos de de la necesidad de conocernos más y de unirnos en muchas cosas, ¿no? O sea y que reconozcamos esa civilización extraordinaria y que no tiene por qué estar acomplejada Ajá. ni es inferior por supuesto, A ninguna a otra. Hollywood y a ninguna que nos pretendan avasallar, ¿no? O sea que no. Porque usted es director y productor y es escritor, pero claro, me comentaba antes el señor López Linares de empezar, bueno, cómo nos cuelan en algunas películas, series, ¿no? La peor imagen de los españoles o directamente no aparecemos, ¿no? Sí, las dos cosas. Sí, bueno, o sea, lo que pasa en Piratas del Caribe, ¿no? Es decir, esto, o sea, estos se creen que atacar un galero español lo podía hacer cualquier pringao de estos. Un pirata Sí, podía traerse un galero español, bueno, no saben lo que hablan, ¿no? Claro. O sea, no. Claro. O sea que no. Hay mucha mucha fantasía interesada. fantasía y mucha... Ajá. Pues José Luis López Linares, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por hacer este trabajo. En un año además el estreno lleno de efemérides, es de 2024, 500 años de la conquista de Perú, 200 de la independencia de Hispanoamérica, la batalla de Ayacucho en Perú, 1824, 500 años de la llegada de los primeros franciscanos a Veracruz. Qué labor, ¿verdad? La de la Iglesia y qué labor la de España allí. 500 años de la evangelización, en definitiva, de América, que junto con el mestizaje hacen un cóctel único para una comunidad única, que si tomara conciencia, le pregunto, ¿seríamos una enorme potencia, este puente? Por supuesto, seríamos una enorme... Sin necesidad de volver al imperio ni de acabar con los estados, sino realmente teniendo una unidad, haciendo cosas juntos, seríamos una potencia increíble. Y de ahí la leyenda negra, por eso existe la leyenda negra. Para evitarlo. Para evitarlo. José Luis López Linares, muchísimas gracias, mucha suerte con Hispanoamérica. Y seguiremos la trayectoria y yo creo que además todos agradecemos como españoles que alguien nos cuente desde aquí la historia de España, sin que esperar a que nos lo cuente Piratas del Caribe. Gracias, señor López Linares. Muchas gracias.